En una tarde soleada en el bullicioso centro de la ciudad, un niño de la calle, con ojos llenos de vida y un espíritu indomable, lanzó un grito que resonó en el aire. ¡No comas eso! Nadie podía imaginar que sus palabras, cargadas de una sabiduría inesperada, desencadenarían una serie de eventos que cambiarían la percepción de muchos sobre la vida en las calles. Este pequeño, que había aprendido a sobrevivir en un mundo que a menudo lo ignoraba, se convirtió en el inesperado héroe de una historia que iba más allá de su propia existencia. El escenario estaba marcado por la rutina de los transeúntes, quienes se apresuraban a cumplir con sus quehaceres diarios, ajenos a las realidades que se desarrollaban a su alrededor. En medio de este vaivén, un grupo de jóvenes se había reunido para compartir un almuerzo improvisado, sin percatarse del peligro que acechaba en su elección de comida. El niño, con su voz resonante y una mezcla de preocupación y determinación, interrumpió el momento, atrayendo la atención de todos. Su advertencia, aunque simple, contenía una profunda verdad que muchos habían pasado por alto. La comida que estaban a punto de consumir no era segura. A medida que la multitud se detenía, la curiosidad se apoderó de ellos. ¿Quién era este niño? ¿Qué lo llevó a gritar de esa manera? La historia detrás de su advertencia comenzó a desvelarse lentamente. Había visto a otros en su situación sufrir las consecuencias de decisiones impulsivas, y su experiencia en las calles le había enseñado a ser cauteloso. La conexión entre él y los jóvenes se hizo palpable, y en ese instante se formó un puente entre dos mundos que a menudo permanecen separados. La importancia de escuchar y aprender de quienes han enfrentado adversidades se volvió evidente, y la lección se extendió más allá de la simple advertencia. La metodología detrás de este encuentro fue el poder de la voz de un niño, capaz de desafiar las normas y abrir los ojos de quienes estaban dispuestos a escuchar. En un instante, la dinámica cambió. La conversación que siguió no solo giró en torno a la comida, sino que se transformó en un diálogo sobre la empatía, la comprensión y la necesidad de cuidar a los demás. Lo que comenzó como un grito de alerta se convirtió en una reflexión colectiva sobre la responsabilidad social y la importancia de la comunidad. La chispa de cambio se encendió, y aquellos que estaban presentes se sintieron inspirados a actuar, no solo en su propio beneficio, sino también en el de quienes los rodeaban. Este episodio, aparentemente trivial, dejó una huella profunda en todos los involucrados. La historia de aquel niño y su grito resonó en los corazones de quienes decidieron escuchar, recordándoles que a veces las lecciones más valiosas provienen de los lugares más inesperados. En un mundo donde la indiferencia a menudo reina, su valentía se convirtió en un llamado a la acción, instando a todos a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la sabiduría que puede surgir de las experiencias más duras. Así, el eco de su advertencia perduró, transformando no solo la percepción de un grupo, sino también el tejido mismo de la comunidad. Era una tarde soleada en el corazón de la ciudad, donde el bullicio de los automóviles y el murmullo de la gente creaban una sinfonía urbana. Las calles estaban llenas de vida, con vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y niños jugando en las aceras. Sin embargo, en una esquina menos transitada, un grupo de jóvenes se había reunido alrededor de un carrito de comida. La fragancia de los tacos al pastor se mezclaba con el sonido de las risas, creando un ambiente de camaradería y despreocupación. Pero en medio de esta escena cotidiana, un niño de la calle, con la ropa desgastada y el cabello enmarañado, observaba desde la distancia. Sus ojos, aunque llenos de inocencia, reflejaban una sabiduría que solo la vida en la calle podría otorgar. El niño, a quien algunos conocían como Chico, había vivido en las calles durante años. Su mundo estaba marcado por la lucha diaria por sobrevivir, lo que le había enseñado a ser cauteloso y observador. Mientras el grupo de jóvenes se disponía a disfrutar de su comida, un presentimiento recorrió su mente. Había visto muchas cosas en su corta vida, pero lo que estaba a punto de suceder era algo que jamás hubiera imaginado. Con un grito que resonó por encima de la música y las risas, exclamó: «¡No comas eso!». Su voz, aunque pequeña, tenía un peso que hizo que todos se detuvieran en seco. Las miradas se volvieron hacia él,
una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus rostros. El silencio que siguió fue abrumador. La atmósfera festiva se tornó tensa, y los jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose qué había llevado al niño a hacer tal afirmación. Algunos pensaron que era un simple capricho de un niño que buscaba atención, mientras que otros sintieron una chispa de inquietud. La escena se tornó casi surrealista. El niño, con su mirada intensa, desafiando la despreocupación de aquellos que disfrutaban de su comida. Fue entonces cuando uno de los chicos, impulsado por una mezcla de incredulidad y preocupación, se acercó a Chico y le preguntó por qué había dicho eso. La respuesta que siguió no solo cambiaría la perspectiva de todos, sino que también revelaría la realidad oculta detrás de la fachada de la ciudad. Con una voz temblorosa pero firme, el niño explicó que había visto a un hombre en la calle, días atrás, manipulando los ingredientes del carrito. Había notado algo extraño en la forma en que el vendedor trataba la carne, y su instinto le decía que algo no estaba bien. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Lo que había comenzado como un momento trivial se transformó rápidamente en una situación crítica. Los jóvenes, ahora con una mezcla de miedo y gratitud, comenzaron a cuestionar la seguridad de lo que estaban a punto de consumir. La advertencia del niño resonó en sus corazones y en un instante la alegría se convirtió en preocupación. La tarde que había comenzado con risas y aromas deliciosos terminó en una lección de vida. La valentía de un niño que había enfrentado la adversidad en las calles había salvado a un grupo de jóvenes desprevenidos. En ese momento, la ciudad, con sus luces brillantes y su ajetreo constante, reveló su lado más vulnerable. A veces, la sabiduría no proviene de la edad, sino de las experiencias vividas, y aquel niño había demostrado que incluso en los lugares más inesperados, las lecciones más valiosas pueden surgir. Si te ha inspirado lo que has leído, no te quedes al margen. Únete a nuestra comunidad y suscríbete para recibir contenido exclusivo que te empoderará en tu camino. Comparte tus pensamientos en los comentarios y conecta con otros que comparten tus intereses. Juntos, podemos crear un espacio vibrante donde cada voz cuenta y cada historia importa. No esperes más, tu participación es clave para hacer de este lugar algo aún más especial. Te esperamos. Era una tarde cualquiera en el bullicioso centro de la ciudad, donde los sonidos de los vendedores ambulantes y el murmullo de la multitud creaban un ambiente vibrante. Sin embargo, en medio de esta cotidianidad, un evento inesperado capturó la atención de todos los presentes. Un niño de la calle, con la mirada profunda y la ropa desgastada, gritó con todas sus fuerzas: «¡No comas eso!». Su voz resonó entre las risas y las conversaciones, deteniendo a la gente en seco. Este grito, aunque simple, tenía un peso significativo que iba más allá de la sorpresa momentánea. La advertencia del niño no era casual. En su mundo, donde la supervivencia diaria es un reto constante, cada bocado cuenta. Había visto de cerca los efectos de la comida en mal estado, los peligros de lo que muchos consideraban inofensivo. La escena se tornó aún más intensa cuando algunos curiosos se acercaron, intrigados por la súplica del pequeño. La multitud, compuesta en su mayoría por personas que a menudo ignoraban la realidad de los niños en la calle, comenzó a cuestionar sus hábitos y la calidad de lo que consumían. Este momento se convirtió en un catalizador para reflexionar sobre la seguridad alimentaria y la responsabilidad social. Mientras la gente se agrupaba alrededor del niño, él comenzó a relatar su propia historia. Compartió cómo había perdido a su familia y cómo, a pesar de su situación, había aprendido a distinguir entre lo que era seguro y lo que no. Su conocimiento, forjado en la adversidad, se volvió un faro de advertencia para aquellos que, en su vida cotidiana, no se detenían a pensar en las consecuencias de sus elecciones. La importancia de su mensaje se amplificó. No solo se trataba de un niño advirtiendo sobre comida en mal estado, sino de un llamado a la empatía y la conciencia social. El impacto de esta interacción fue inmediato. Algunos de los que escucharon al niño comenzaron a cuestionar las decisiones de compra que hacían, mientras otros se ofrecieron a ayudarlo. La conexión que se formó entre el niño y los adultos presentes fue palpable. Muchos sintieron la urgencia de actuar, de no solo escuchar,
sino de hacer una diferencia. Este evento se convirtió en un recordatorio de que, a menudo, las voces más sabias provienen de los lugares menos esperados. La sabiduría del niño resonó en los corazones de los presentes, sembrando la semilla de un cambio en la percepción sobre la pobreza y la necesidad de un enfoque más humano hacia quienes viven en las calles. Al final de la tarde, lo que comenzó como un simple grito se transformó en una conversación más amplia sobre la responsabilidad colectiva de cuidar a los más vulnerables. La historia del niño y su advertencia trascendió el momento, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la dignidad y la seguridad. La experiencia dejó una huella en todos los que la presenciaron, recordándoles que, en un mundo lleno de distracciones, a veces es necesario escuchar a quienes, aunque invisibles, tienen mucho que enseñarnos. Era una tarde calurosa en el centro histórico de la Ciudad de México. La plaza estaba llena de turistas y locales, disfrutando del ambiente vibrante. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. «¡No comas eso!». Todos se volvieron hacia la fuente del sonido, un niño de la calle, de no más de 10 años, que señalaba con desesperación hacia un grupo de personas que estaban a punto de probar unos tacos de un puesto ambulante. La escena se congeló por un instante y la multitud intrigada se acercó para escuchar al niño. Su voz, aunque temblorosa, era clara y urgente. «No saben lo que están comiendo». El silencio que siguió fue abrumador. Nadie sabía que el puesto había sido denunciado por vender carne en mal estado, un hecho que había pasado desapercibido en las redes sociales. En ese momento, la importancia de la información se hizo evidente. La salud pública estaba en juego, y un simple taco podía convertirse en el vehículo de una intoxicación masiva. En México, donde el 70% de la población consume alimentos de la calle, la falta de regulación y el desconocimiento sobre la seguridad alimentaria son problemas críticos. La advertencia del niño no solo era un grito de auxilio, sino un llamado a la conciencia colectiva sobre la necesidad de educar a la población sobre los riesgos que pueden estar ocultos tras un platillo aparentemente inocente. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, un grupo de jóvenes se acercó al niño. Uno de ellos, un estudiante de medicina, le preguntó por qué había gritado. El niño, con los ojos llenos de determinación, explicó que había visto a los vendedores manipulando la carne sin las mínimas normas de higiene. «No quiero que nadie se enferme como me pasó a mí», confesó, recordando un episodio en el que había sufrido una grave intoxicación tras comer en un lugar similar. Su historia resonó con muchos. No era solo un niño en la calle, sino un sobreviviente que había enfrentado las consecuencias de la falta de información y de vigilancia en la venta de alimentos. El incidente se tornó viral en las redes sociales, y pronto, la conversación sobre la seguridad alimentaria en los mercados callejeros se expandió. La urgencia de entender el contexto de la advertencia del niño se volvió evidente. Las estadísticas revelaron que en el último año, más de 30.000 casos de intoxicación alimentaria habían sido reportados en la Ciudad de México. Sin embargo, la mayoría de la población ignoraba cómo identificar un lugar seguro para comer. La falta de educación y de protocolos claros en la venta de alimentos se convirtió en un tema candente, y la voz del niño se transformó en un símbolo de la lucha por la salud pública. En este contexto, la historia del niño de la calle no solo subraya la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad alimentaria, sino que también destaca la importancia de escuchar a aquellos que, a menudo, son ignorados. Es un recordatorio de que la información es poder y que en un mundo donde la desinformación puede tener consecuencias fatales, cada voz cuenta. La urgencia de entender lo que significa «no comas eso» era una tarde calurosa en la ciudad, y el bullicio de la vida urbana se mezclaba con los ecos de risas y gritos de los niños que jugaban en las calles. En medio de este escenario, un grupo de personas se había reunido en una esquina, disfrutando de un puesto de comida callejera que ofrecía tacos y quesadillas. La atmósfera era festiva, llena de aromas tentadores y el sonido de la música que salía de un altavoz cercano. Sin embargo, en un rincón, un niño de la calle observaba con atención, sus ojos grandes y llenos de curiosidad.
Era evidente que su situación era muy diferente a la de aquellos que se deleitaban con la comida. De repente, el niño gritó con todas sus fuerzas: «¡No comas eso!». Su voz resonó en el aire, interrumpiendo la conversación y la risa de los presentes. La atención se centró en él, y la sorpresa se apoderó de la multitud. Nadie esperaba que un niño en esa situación se atreviera a intervenir de tal manera. Algunos se rieron, pensando que era una broma, mientras que otros lo miraron con desdén, como si su opinión no tuviera valor. Sin embargo, en su mirada había una mezcla de preocupación y determinación que no podía pasarse por alto. La razón detrás de su grito era una experiencia vivida. Había sido testigo de los efectos devastadores de la comida en mal estado. En su corta vida, había visto a amigos caer enfermos después de consumir alimentos contaminados, y su instinto de protección lo llevó a advertir a aquellos desprevenidos. La calle era su hogar, y su lucha diaria por sobrevivir le había enseñado lecciones que muchos ignoraban. En ese momento, el niño no solo estaba hablando por sí mismo, sino también por aquellos que no tenían voz, aquellos que sufrían en silencio. La multitud, al principio incrédula, comenzó a murmurar. Algunos se cuestionaron si realmente valía la pena arriesgar su salud por un par de tacos. La advertencia del niño, aunque inesperada, sembró una semilla de duda en sus mentes. Este pequeño acto de valentía desató un diálogo sobre la seguridad alimentaria y la responsabilidad que todos tenemos hacia nuestra salud. La gente comenzó a recordar experiencias pasadas, momentos en los que habían ignorado las señales de advertencia y habían pagado el precio. La voz del niño resonó como un eco de la sabiduría que a menudo se pasa por alto en la vorágine de la vida cotidiana. A medida que la conversación se desarrollaba, la atmósfera cambió, la risa se desvaneció y fue reemplazada por un sentido de comunidad y reflexión. Algunos decidieron alejarse del puesto de comida, mientras que otros se acercaron al niño, preguntándole sobre su historia y su experiencia. En ese instante, el niño se convirtió en un símbolo de resistencia y conciencia, recordando a todos que incluso las voces más pequeñas pueden tener un impacto significativo. La historia del niño de la calle no solo era un grito de alerta, sino un llamado a la empatía. En un mundo donde la indiferencia a menudo reina, su intervención se convirtió en un recordatorio de que cada vida tiene valor y que las experiencias de los más vulnerables deben ser escuchadas y respetadas. En su simple advertencia había un mensaje poderoso. La salud y el bienestar de todos dependen de nuestra capacidad para cuidar y proteger a los demás. Era un día soleado en el centro de la ciudad, y la vida se movía con su habitual ritmo frenético. Un grupo de personas se había reunido en un parque, disfrutando de un almuerzo al aire libre. Entre ellos, un niño de la calle, con ropa desgastada y una mirada que reflejaba tanto inocencia como dureza, observaba desde la distancia. De repente, al ver que uno de los adultos estaba a punto de comer un sándwich con un aspecto dudoso, gritó: «¡No comas eso!». Nadie esperaba lo que sucedería a continuación. El grito del niño no solo captó la atención de los presentes, sino que también provocó una reacción en cadena. Algunos se acercaron al niño, intrigados por su advertencia. A través de un diálogo espontáneo, el niño compartió su experiencia de haber consumido alimentos en mal estado y las consecuencias que había enfrentado. Su relato, lleno de detalles vívidos, resonó en los corazones de los oyentes. En lugar de ignorar su advertencia, las personas comenzaron a cuestionar sus propias elecciones alimenticias. Un grupo de voluntarios que solía trabajar con niños en situación de calle decidió actuar. Organizaron una reunión comunitaria en el parque para hablar sobre la seguridad alimentaria y la importancia de la nutrición. Invitaron a expertos en salud pública y nutrición para que compartieran información sobre cómo identificar alimentos en mal estado y cómo hacer elecciones más saludables. La participación fue sorprendente. Más de 100 personas asistieron, muchas de ellas motivadas por la historia del niño. Durante el evento, se llevaron a cabo demostraciones prácticas sobre cómo preparar comidas simples y nutritivas con ingredientes accesibles. Se enseñó a los asistentes a leer etiquetas de productos y a reconocer signos de deterioro en los alimentos. Se distribuyeron folletos informativos
que incluían recetas económicas y consejos sobre cómo conservar los alimentos de manera segura. Esta interacción no solo empoderó a la comunidad, sino que también fomentó un sentido de responsabilidad compartida hacia la salud colectiva. A medida que la noticia del evento se difundió, otros grupos comunitarios se unieron a la causa. Se establecieron redes de apoyo, donde las personas podían intercambiar alimentos, compartir recetas y ofrecerse ayuda mutua. La historia del niño se convirtió en un símbolo de cambio, inspirando a otros a ser más conscientes de su alimentación y a cuidar de quienes los rodean. La comunidad comenzó a organizar ferias de salud periódicas, donde se ofrecían chequeos médicos gratuitos y talleres sobre nutrición. Con el tiempo, el impacto de este movimiento se hizo evidente. Las tasas de enfermedades relacionadas con la alimentación en la comunidad comenzaron a disminuir y las personas se sentían más empoderadas para tomar decisiones informadas sobre su salud. La historia del niño de la calle había trascendido su momento de advertencia. Se había convertido en un catalizador para un cambio significativo en la vida de muchas personas. Así, lo que comenzó como un grito de advertencia se transformó en una ola de conciencia colectiva, demostrando que incluso las voces más pequeñas pueden generar un impacto duradero. La comunidad, unida por una causa común, había aprendido a valorar la salud y el bienestar de todos, recordando siempre que cada elección cuenta. En una bulliciosa plaza del centro de la ciudad, un niño de la calle gritó con desesperación: «¡No comas eso!». Su voz resonó entre los transeúntes, y aunque muchos lo ignoraron, un grupo pequeño se detuvo, intrigado. Este momento, aparentemente trivial, se convirtió en un catalizador de reflexión sobre la seguridad alimentaria y la empatía hacia aquellos que viven en situaciones vulnerables. La advertencia del niño no solo era un grito por atención, sino un llamado a la conciencia sobre la calidad de los alimentos que consumimos y las realidades que enfrentan los más desfavorecidos. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en el mundo padecen hambre, y la malnutrición es un problema que afecta a comunidades enteras. Este incidente nos invita a replantear nuestras decisiones diarias y a considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. La reacción de la gente fue variada. Algunos se acercaron al niño, mientras que otros continuaron su camino, sumidos en sus propias preocupaciones. Sin embargo, aquellos que se detuvieron comenzaron a cuestionar no solo la comida que llevaban en sus manos, sino también su relación con el entorno y con los que menos tienen. Este tipo de interacciones puede ser un punto de partida para iniciativas comunitarias que fomenten la solidaridad y la educación sobre la nutrición. Expertos en sociología y nutrición sugieren que la creación de espacios donde se pueda dialogar sobre la seguridad alimentaria y la inclusión social es crucial. Por ejemplo, talleres donde se enseñen prácticas de cocina saludable y asequible, combinados con la participación de personas que han vivido en la calle, pueden generar un impacto significativo. Este enfoque no solo empodera a quienes han sido marginados, sino que también educa a la comunidad sobre la importancia de la alimentación consciente y el respeto hacia todos. A medida que el grupo se formaba alrededor del niño, comenzaron a surgir ideas sobre cómo transformar la inquietud en acción. La posibilidad de establecer un programa de alimentación comunitaria donde se recojan alimentos no perecederos y se distribuyan a quienes lo necesiten, se convirtió en el tema central de la conversación. Este tipo de iniciativas no solo aborda el problema inmediato de la inseguridad alimentaria, sino que también promueve la cohesión social y la empatía. Al final del día, el grito del niño no solo resonó en la plaza, sino que se convirtió en un eco de cambio. Las historias de aquellos que enfrentan el hambre y la pobreza deben ser escuchadas, y cada voz cuenta. Al unir esfuerzos y fomentar el diálogo, se pueden crear soluciones sostenibles que beneficien a toda la comunidad, transformando un momento de desesperación en una oportunidad para el cambio social. Así el niño de la calle, con su simple pero poderoso grito, se convirtió en un símbolo de esperanza y acción, recordándonos que cada pequeño gesto puede tener un impacto profundo en el mundo que nos rodea. El sol comenzaba a ocultarse en la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En una esquina concurrida,
un grupo de personas se aglomeraba alrededor de un puesto de comida callejera. El aroma de los tacos al pastor y las quesadillas llenaba el aire, atrayendo a los transeúntes. Sin embargo, en medio de esta escena cotidiana, un niño de la calle, con ojos grandes y desbordantes de vida, gritó: «¡No comas eso!». Su advertencia, inesperada y cargada de urgencia, captó la atención de todos. Nadie podía imaginar lo que sucedería a continuación. Los niños en situación de calle, como el que lanzó la advertencia, suelen ser invisibles para la sociedad, pero su experiencia les otorga una perspectiva única sobre los peligros que pueden acechar en su entorno. Estudios han demostrado que muchos de estos niños han sido testigos de situaciones que los adultos no perciben, lo que les permite desarrollar una intuición aguda sobre la seguridad alimentaria y otros riesgos. Según un informe de la UNICEF, se estima que en México hay alrededor de 30,000 niños que viven en la calle, muchos de los cuales enfrentan no solo la falta de un hogar, sino también el peligro de consumir alimentos contaminados o en mal estado. La reacción de la multitud fue instantánea. Algunos se detuvieron curiosos, mientras otros continuaron su camino, incrédulos ante la advertencia. Sin embargo, un grupo de jóvenes decidió acercarse al niño. Al preguntarle por qué había gritado, él explicó con voz temblorosa que había visto a un ratón corretear cerca del puesto de comida. Este tipo de situaciones no son infrecuentes. Estudios de salud pública han documentado que la presencia de roedores en áreas de venta de alimentos puede ser un indicador de higiene deficiente y potencial riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la importancia de la vigilancia en la seguridad alimentaria, especialmente en espacios donde la comida se vende al aire libre. Mientras el niño hablaba, la multitud comenzó a murmurar. Algunos recordaron historias de enfermedades gastrointestinales que habían sufrido después de comer en lugares similares. Otros compartieron anécdotas sobre la importancia de la higiene en la preparación de alimentos. La conversación se tornó seria y la gente empezó a cuestionar la calidad de lo que estaban a punto de consumir. En ese momento, el niño se convirtió en un portavoz involuntario de la salud pública, desafiando las normas de una cultura que a menudo ignora las advertencias de los más vulnerables. La escena, que había comenzado como un simple momento de compra de comida, se transformó en una discusión más profunda sobre la seguridad alimentaria y la responsabilidad social. Las voces del grupo se unieron en un clamor por un cambio, pidiendo a los vendedores que mejoraran las condiciones de higiene en sus puestos. Este tipo de interacciones, aunque informales, pueden ser catalizadores para la concientización comunitaria, como lo sugieren investigadores en sociología urbana, quienes argumentan que la participación activa de los ciudadanos es crucial para mejorar las condiciones de vida en las ciudades. Finalmente, el niño, con su advertencia, no solo había salvado a algunos de una posible intoxicación alimentaria, sino que también había abierto un espacio para la reflexión sobre la salud y el bienestar en la comunidad. En un instante, su voz resonó como un recordatorio de que todos, sin importar su situación, tienen el poder de impactar la vida de los demás. En el relato, cuando un niño de la calle gritó, «¡No comas eso!», la historia comienza con un momento de tensión cuando un niño, aparentemente vulnerable y en una situación precaria, interrumpe una acción cotidiana que podría tener consecuencias graves. Este grito no solo capta la atención de quienes lo rodean, sino que también invita a la reflexión sobre el contexto en el que se desarrolla la vida de los niños en la calle, quienes a menudo son invisibilizados por la sociedad. A medida que avanza la narrativa, se revelan las razones detrás del grito del niño, lo que permite a los lectores comprender que su advertencia no es simplemente un acto de desesperación, sino un reflejo de su conocimiento y experiencia en un entorno que muchos no comprenden. Este giro inesperado en la historia resalta la sabiduría que puede encontrarse en los lugares más insospechados, desafiando la idea preconcebida de que la vulnerabilidad está siempre asociada a la falta de conocimiento o capacidad. El niño, a través de su grito, se convierte en un portavoz de una realidad que muchos prefieren ignorar, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, hay voces que pueden guiarnos hacia decisiones más seguras.
La interacción que sigue al grito del niño se convierte en un punto de inflexión, no solo para los personajes involucrados, sino también para los lectores. A medida que las personas comienzan a cuestionar sus propias acciones y decisiones, se establece un diálogo sobre la importancia de escuchar y aprender de aquellos que, a menudo, son considerados como los más desfavorecidos. Este proceso de reflexión invita a la audiencia a reexaminar sus propios prejuicios y a reconocer el valor de la experiencia vivida, especialmente en aquellos que han enfrentado adversidades. La historia se convierte así en una poderosa metáfora sobre la conexión humana y la necesidad de empatía en un mundo que a menudo se muestra indiferente. Finalmente, el desenlace de la historia no solo ofrece una resolución a la situación inmediata, sino que también deja una huella duradera en la conciencia de los personajes y, por extensión, en la de los lectores. La experiencia del niño de la calle y su intervención inesperada transforman la percepción de quienes lo rodean, llevándolos a un entendimiento más profundo de la vida y sus complejidades. Este cierre invita a la reflexión sobre cómo, a veces, los momentos más simples pueden desencadenar cambios significativos en la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea. La historia culmina en una nota de esperanza, sugiriendo que la empatía y la conexión humana pueden surgir incluso en los lugares más inesperados y que cada voz, sin importar su origen, tiene el potencial de impactar y transformar vidas. En una tarde calurosa en el centro de la ciudad, un niño de la calle, con una mirada que reflejaba tanto desesperación como sabiduría, interrumpió la rutina de los transeúntes al gritar: «¡No comas eso!». Su advertencia inesperada y cargada de un significado profundo resonó en el aire y captó la atención de todos. Este momento se convirtió en un catalizador para una reflexión colectiva sobre la situación de los niños en la calle y la necesidad urgente de tomar acción. La historia se desarrolla en un contexto donde la indiferencia hacia la pobreza y el sufrimiento ajeno es la norma, pero la voz de este niño se alza como un grito de esperanza y un llamado a la empatía. La situación actual exige que se tomen medidas concretas para abordar las necesidades de los niños que viven en la calle. Es fundamental identificar a las organizaciones locales que ya están trabajando en este ámbito y colaborar con ellas para crear un programa integral que incluya asistencia alimentaria, atención médica y apoyo psicológico. Además, es crucial involucrar a la comunidad en la sensibilización sobre la realidad que enfrentan estos niños, fomentando un ambiente de solidaridad y apoyo. La educación juega un papel vital. Por lo tanto, se debe desarrollar un plan que contemple la inclusión de estos niños en programas educativos que les brinden herramientas para un futuro mejor. La estrategia debe enfocarse en crear un espacio seguro donde los niños puedan expresar sus necesidades y preocupaciones. A través de talleres y actividades recreativas, se puede construir un puente entre ellos y la comunidad, promoviendo un sentido de pertenencia y confianza. La implementación de un sistema de mentoría, donde voluntarios capacitados acompañen a estos niños, puede ser una forma efectiva de ofrecerles orientación y apoyo emocional. Asimismo, es esencial establecer canales de comunicación entre los niños y las autoridades locales para que sus voces sean escuchadas y sus derechos sean defendidos. El impacto esperado de estas acciones es significativo. Al proporcionar recursos y atención a los niños en situación de calle, se espera no solo mejorar su calidad de vida, sino también reducir la estigmatización que enfrentan. La creación de un entorno más inclusivo y comprensivo permitirá que estos niños se sientan valorados y respetados, lo que a su vez puede motivarlos a participar activamente en su propio proceso de recuperación y desarrollo. La comunidad, al involucrarse, también se beneficiará al fortalecer los lazos sociales y fomentar una cultura de apoyo mutuo. Es momento de actuar. La historia del niño que gritó «¡No comas eso!» invitamos a todos a unirse a esta causa, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente compartiendo esta narrativa para crear conciencia. Cada pequeño esfuerzo cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de un niño. Juntos podemos transformar la indignación en acción
y construir un futuro donde ningún niño tenga que vivir en la calle ni sentir que su voz no importa. La oportunidad de cambiar vidas está en nuestras manos. No la dejemos pasar. En el corazón de la historia, cuando un niño de la calle gritó, "No comas eso", la narrativa nos invita a reflexionar sobre el impacto que puede tener una simple advertencia en un entorno donde el juicio y la percepción suelen estar distorsionados por la rutina y la indiferencia. A través de esta experiencia, se pone de manifiesto la necesidad de prestar atención a las voces que, a menudo, son ignoradas, mostrando que incluso en las situaciones más inesperadas, la sabiduría puede surgir de los lugares menos esperados. Este relato no solo destaca la importancia de la empatía hacia aquellos que viven en la calle, sino que también nos recuerda que cada individuo tiene el potencial de influir en su entorno, independientemente de su situación social. La historia se entrelaza con la esencia del modelo que nos invita a analizar quiénes son los protagonistas, qué sucede, dónde y cuándo, así como por qué y cómo se desarrollan los eventos. En este sentido, el niño de la calle se convierte en un símbolo de una voz que desafía las normas establecidas, instando a la comunidad a reconsiderar sus decisiones y actitudes. La respuesta colectiva a su grito no solo transforma el momento, sino que también abre un espacio para la reflexión y el diálogo sobre la responsabilidad social que todos compartimos. Cada elemento de la narración resuena con la idea de que las acciones, por pequeñas que sean, pueden desencadenar una serie de eventos que cambian la percepción de una comunidad. En este contexto, el grito del niño no es solo un aviso, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que la conciencia y la compasión son fundamentales para construir un entorno más solidario y justo. Al final, lo que esta historia nos enseña es que la verdadera transformación comienza con un acto de valentía, como el de un niño que se atreve a alzar la voz. Este acto no solo tiene el poder de modificar la conducta inmediata de quienes lo escuchan, sino que también siembra la semilla de un cambio más profundo en la conciencia colectiva. La invitación es clara. Debemos estar dispuestos a escuchar y a actuar, a reconocer que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en su comunidad. Así, al reflexionar sobre esta experiencia, comprendemos que la empatía y la acción son las claves para enfrentar los desafíos sociales que nos rodean. En un mundo donde a menudo prevalece la indiferencia, cada grito de alerta puede ser el inicio de una transformación significativa, recordándonos que, en última instancia, todos somos responsables de crear un futuro donde la dignidad y el respeto sean la norma.